andáis? Bien, ¿y tú? Bien, 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 también, hermano. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente, un gusto volver a verte para que podamos Gusto. conversar sobre tu nuevo trabajo, Malverde. Gracias, gracias, querido. Un placer verte de nuevo. Igualmente, Alejandro, esta es una serie de época ambientada en el siglo XIX. Bueno, que nos cuente un poco sobre la historia de Jesús Malverde, esta especie de bandido, forajido, que con el paso del tiempo llegaría incluso a convertirse en un santo, un patrón para los más desvalidos, que concede incluso milagros, una especie como de Robin Hood, se podría decir. Y bueno, primero felicitarte por este nuevo trabajo y por supuesto preguntarte, ¿cómo fue tu acercamiento a esta producción y a la figura de Jesús Malverde? Bueno, lo explicaste muy bien todo el, el, el plot de la historia. Está increíble que lo tengas tan claro. Hiciste muy bien la tarea. Sí, mira, Gracias. mi approach con esta historia fue leer, entender. O sea, porque obviamente la información que se tenía o que yo tenía en mi cabeza con respecto a Valverde, pues era que era de alguna manera el santo de los narcos. Y resulta que no. Y me encanta recalcar que esta historia que se cuenta no es la historia del santo de los narcos, es la historia de esta figura con mucha conciencia social, eh, con mucho conocimiento para curar con las plantas, porque, bueno, fue criado por unos indios, los Yoremes, quienes le enseñaron a curar. Y bueno, con esa conciencia social y esa cercanía con el pueblo y con la gente, pues ayudaba desde lo económico, pero también curando, y se fue creando esta leyenda de el santo patrón de Malverde, un santo al que se le sigue pidiendo, que se volvió el santo de Sinaloa, y por ende, bueno, con los años después, en Sinaloa, pues ha sido un lugar en el que ha habido mucho narcotráfico y la gente pensaba, al no conocer, la gente de afuera, que era el santo de los narcos, pero nada que ver. Y yo, bueno, eso, leyendo mucho, investigando, entendiendo un poco, ya yo había tenido la oportunidad de interpretar personajes de Sinaloa y había ido a Sinaloa a hacer como trabajo de campo y en esa oportunidad yo tuve el regalo de poder estar en la capilla de Malverde con hijo del que creó la capilla de Malverde y bueno, y empaparme un poco también de esa información que bueno, fui a refrescar en mi cabeza y bueno, entender también un poco el mundo de 1910, que es una época histórica importantísima en México, donde sucede, bueno, desde la Revolución Mexicana y es un momento social este, muy caliente y muy importante para la historia de un país, de México. Entonces, todos esos elementos creo que eran importantes y bueno, investigar, estudiar bastante de lo que es ese contexto histórico y lo que representó en ese momento Malverde y lo que llegó a representar a lo largo de los años hasta hoy en día. Ujú. Para el público que no sabe, tú interpretas a Nazario Aguilar, que es el mejor amigo de Jesús Malverde. Cuéntame un poquito sobre este personaje, cómo lo desarrollaste y qué tan difícil fue en hacer un personaje de esa época. Mira, Nazario Aguilar es ese compañero tan fiel que está ahí en cuerpo y alma porque admira la visión de Malverde, porque admira el ser humano, la conciencia, la lucha y las ganas que tiene de, 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 de hacer un mundo mejor, sin duda. Son muy idealistas, son muy soñadores. Eh, y digamos que Nazario es el primero que ve en Malverde al santo y es el que se encarga de decirle al mundo, aquí hay algo especial. Y nada, creo que es un personaje muy noble, muy positivo, con un sentido de la hermandad, de la fidelidad,
de estar ahí con una entrega total. Eh, nada, que a mí me parece maravilloso. Es un personaje que nace desde la luz, un personaje que tiene una enfermedad que en esa época pues puede ser, y siendo un forajido, por decirlo de alguna manera, pues, está jugándose la vida todo el tiempo, cada segundo. Entonces, creo que esos elementos hacen a Nazario, de Nazario un personaje muy especial. Mm. A ver, antes de la entrevista estaban pasando un video de la serie y ahí aparece tu personaje medio complicado. No sé si estaba herido o estaba enfermo, así que le van a pasar algunas cosas a Nazario. Pero la historia también tiene mucho de, si uno lo ve a simple vista, tiene mucho de western, por ejemplo, que es un género que a mí en particular me gusta mucho. Claro, claro, Eh, claro. y eso además viene con cosas que vienen incluidas dentro de este género, que es, por ejemplo, andar a caballo, utilizar un arma. ¿Hubo algunos comportamientos que tuviste que adoptar, por ejemplo, tú, considerando que un personaje de esa época, aprender a usar un arma, por ejemplo, aprender a andar a caballo, aprender a caminar de otra forma? Sin duda, fíjate que fue como un regalo, porque fue como jugar a los vaqueros, pero con todos los juguetes, con todos los elementos, Claro, los caballos, el revólver, los rifles, claro. los malos, las explosiones, los caballos, los conejos, los animales, el borracho de la plaza, los niños jugando, el bar del pueblo, el político del pueblo, o sea, todo, de verdad que para los que tenemos una conexión con el western y que hemos visto a lo largo de la vida historias que nos han marcado, no sé, tiene mucho como elementos. A mí me llevaba constantemente al Zorro, una serie de Disney que yo vi hace cualquier cantidad de años, creo que era en blanco y negro, imagínate. No que yo la haya visto en blanco y negro, sino que la pasaban en blanco y negro en Venezuela. Y sí, tenía como esa cosa eh, grande, porque es una super mega producción y de repente poder jugar, porque la actuación es un juego, poder jugar y entrar a la ficción con todos esos elementos, sin duda fue un regalo. Yo he tenido contacto con caballos toda mi vida, me ha gustado mucho desde que me acuerdo. Mi familia tuvo caballos, fui a un club toda mi vida donde tenía caballos y, bueno, siempre monté, pero bueno, nos juntamos todos antes de empezar a grabar, estuvimos como un mes y medio montando a caballo, tomando clases. Lo que bien se aprende nunca se olvida, pero está bueno estar como cómodo porque estos tipos viven montados en un caballo, entonces hay que tener esa naturalidad y esa frescura de algo tan cotidiano para los personajes. Eh, yo disfruté muchísimo jugar con las armas, con el revólver, el tener aquí, o sea, todo ese mundo que de alguna manera formó parte de mi niñez, siempre me habría encantado poder vivir esa época y de repente tener el regalo de vivirla, bueno, es maravilloso. Alejandro, ya se me está acabando el tiempo, pero antes te quiero dar las gracias, por supuesto, por conversar conmigo. Y no puedo dejar de preguntar, tú hace muy poquito estuviste en mi país, en Chile, y me gustaría saber cómo fue esa visita. ¿Estaba buscando en ese entonces un lugar donde comer comida tradicional? ¿Lo lograste? Mira, Chile sin duda es de esos lugares que era mi segunda vez, pero es un lugar que me ha dado muchísimo cariño a lo largo de los años, diferentes proyectos, pero sobre todo con Quien Mató a Sara fue una cosa sumamente importante. Entonces, siempre he sentido un cariño especial y he sentido mucho cariño de la gente de Chile. Entonces, ahora que estuve promocionando otro proyecto, pues nada, sentir tanto cariño fue importante, fue mágico, pero sin duda descubrir desde otro lugar, porque ya yo conocía el Curanto, o sea, yo había ido a Chiloé, al sur de Chile, había estado en Santiago, pero
pero ir como adulto curioso hoy en día a buscar, me metí en el mercado de Tirso de Molina. Bueno, pedí todo, pedí el pastel de choclo, pedí la cazuela, que me parece una cosa de lo más rico que me he comido en mi vida. O sea, disfruté demasiado la comida chilena. Entonces sí, fue una experiencia muy, muy bonita. Me Me alegro. encantaría volver, ojalá y me toque volver pronto. Eso, esperemos que vuelva una vez y ahí nos encontremos. Así que te quiero dar las gracias nuevamente, Alejandro, y bueno, espero que conversemos nuevamente. Un abrazo, hermano, aquí estoy siempre. Cuídese Gracias. mucho. Un Bye. abrazo.